Listo, ya estamos grabando. Ujú. Muy bien. Y ahora sí voy a compartir las láminas. Listo. Bien, entonces, a ver, déjenme ver si es aquí donde nos quedamos. Eh, sí, había ya escrito cómo funcionaba la máquina universal de Turing y lo que me faltaba presentar eran lenguajes que fueran aceptados por máquinas de Turing que no necesariamente eran totales. De hecho, me falta demostrar que existen lenguajes así, que no hay máquinas de Turing totales que los acepten, aunque hay máquinas de Turing que los aceptan. Y también voy a presentar lenguajes que ni siquiera son aceptados por máquinas de Turing. Ajá. Empiezo entonces con dos lenguajes muy simples. El primero se va a llamar HP y el segundo se va a llamar MP. Ajá. HP, bueno, HP es de Halting Problem. Esas son las siglas en inglés, lo que quieren decir las siglas en inglés. Y lo que nos dice es lo siguiente, son todas las cadenas que codifican máquinas de Turing con entradas, máquinas de Turing M con entradas alfa, tales que M se detiene con entrada alfa. Y bueno, de ahí la idea de halting, ¿no? Se detiene con esta entrada. Y MP es muy similar, simplemente lo que nos está dando son cadenas que codifican máquinas y entradas tales que la entrada en cuestión pertenece al lenguaje aceptado por esa máquina. Ajá. Entonces, estos dos lenguajes son muy importantes, vamos a llamarlos el problema de la detención al primero y el problema de la pertenencia al segundo. Ahora, lo que vamos a ver es que si HP fuera recursivo, entonces la pregunta de si una máquina de Turing dada se tiene con entrada particular sería decidible. Es decir, podemos tener una máquina de Turing total que nos va a decir sí o no en todas las instancias, siempre. Y lo mismo pasa con MP. Pero vamos a ver que esto no es el caso. Sin embargo, es muy fácil ver que ambos son lenguajes recursivamente enumerables. ¿Por qué razón? Vean cómo es muy fácil construir una máquina de Turing que los acepte, aunque no sea total. La máquina de Turing universal yo la puedo modificar de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que la máquina de Turing universal lo que hace es tomar la entrada M, ajá, y la considera entonces la descripción, la codificación de la máquina de Turing y tiene ahí las instrucciones de cómo funciona esta máquina? Toma la entrada para esta máquina alfa y lo que hace es simular M con alfa. Cuando M se detenga, nos va a decir lo que haría la máquina universal en este caso es aceptar esta cadena completa que está en anaranjado ahora. Ajá. Y de esa manera, la máquina de Turing universal con esta pequeña modificación se convierte en una máquina de Turing que acepta HP. Ahora, voy a demostrar que esta máquina no es total, no puede ser total, pero digamos que al menos sé que hay una máquina que lo acepta, aunque no sea total. Para MP hacemos algo muy similar, simulamos M con alfa y lo que hacemos es que cuando M se detiene y acepta, entonces la máquina de Turing universal con esa modificación va a aceptar la cadena completa anaranjado, es decir, M seguido de alfa. Cuando la máquina universal se detiene y rechaza, entonces rechazamos. Cuando no se detiene, pues no se detiene, por supuesto, no podemos hacer nada. Pero se dan cuenta que de esa manera, con estas dos modificaciones, tenemos dos modificaciones de la máquina universal, tenemos máquinas de Turing que aceptan HP y MP, aunque no son totales por la forma en que las construimos. Lo que voy a mostrar, les digo en unas pocas láminas, es que no puede haber una máquina total que acepte estos lenguajes. Bien, voy a empezar con HP. Con HP se puede demostrar de dos maneras, al menos, que no es un lenguaje recursivo. Ajá. La primera forma que voy a utilizar lo que hace es rescatar o adaptar una demostración de Cantor para la existencia de conjuntos infinitos más grandes que los números naturales. Ustedes vieron esta demostración en su curso de álgebra superior, estoy seguro. Entonces la van a reconocer en lo que voy a presentar adelante. Ajá. Bien, ahora, por supuesto que aquí ustedes pueden decirme, ¿sabes qué, Francisco? Esto depende, por supuesto, que si aceptamos la idea de que un procedimiento efectivo está codificado en una máquina de Turing, es decir, no hay nada más allá de una máquina de Turing. Más adelante voy a hablar de este tema, se conoce como la tesis de Church-Turing, la tesis de que las máquinas de Turing describen exactamente lo que significa un procedimiento efectivo. Ahorita por lo pronto supongamos que es el caso, que efectivamente estas máquinas de Turing describen lo que es un procedimiento efectivo. Entonces voy a demostrar que no hay un procedimiento efectivo que me permita
saber si una máquina de Turing se va a detener. Ahorita, por lo pronto, con máquinas de Turing, pues no tenemos ningún problema porque la definición de decibilidad que presenté es equivalente a máquinas de Turing. Bien. Ahora, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Primero, observen lo siguiente. Las máquinas de Turing las estamos describiendo por cadenas binarias y entonces las cadenas binarias las podemos ordenar lexicográficamente. Esa es una ventaja y eso quiere decir que podríamos construir una tabla en la que cada cadena codifique una máquina de Turing y entonces es un renglón en esta tabla. Bien, me van a decir, oye, pero ¿sabes qué pasa? La cadena epsilon no codifica ninguna máquina de Turing porque no cumple con las condiciones que pusiste para máquinas de Turing. Es decir, que tengo primero el número de estados, después el número de caracteres de entrada, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les digo, tienen toda la razón. Va a haber muchas cadenas, es muy probable que si ustedes toman una cadena al azar, sea una cadena que tiene esta característica, muchas cadenas que no codifican realmente máquinas de Turing funcionales. Van a ser definiciones defectuosas. ¿Qué hacemos con estas cadenas? Vamos a adoptar una convención con estas cadenas. Si la cadena no cumple con los requisitos que pusimos antes para describir una máquina de Turing, vamos a considerar que describe una máquina de Turing trivial que acepta todas las entradas o que rechaza todas las entradas. Se detiene siempre aceptando o rechazando. Esa es nuestra convención. ¿Por qué razón? Pues porque cuando echamos a andar la máquina universal, de entrada nos dice esto no sirve. Entonces, pues ya sabemos que no hay que seguir, nos detuvimos y pues es nuestra decisión si acepta o no la cadena. Yo sería partidario de rechazar la cadena, pero es indistinto, en realidad es irrelevante para lo que sigue. Entonces tenemos que aquí las máquinas de Turing están codificadas por cadenas binarias. Vean que estoy aprovechando ese hecho de que las codifican cadenas binarias para usar las cadenas binarias como subíndices de las máquinas de Turing. Podría numerarlas también, por supuesto, con los números naturales. Y el 0 le correspondería a epsilon, a la cadena 0, 0 le correspondería el 1, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente es indistinto, el orden lexicográfico es el mismo. Todas las cadenas de una misma longitud se ordenan alfabéticamente, todas las cadenas de longitudes distintas pues se ordenan por tamaño, ¿no? Entonces aquí están. Ahora, por otro lado, pues las cadenas de entrada también son cadenas binarias y pues lo mismo, podemos ordenarlas lexicográficamente y entonces tenemos esta tabla donde aquí tenemos epsilon contra epsilon, por ejemplo, 0 contra epsilon, 1 contra epsilon, etcétera, etcétera. Y después en el siguiente renglón es nuevamente epsilon contra 0, contra todo lo que ustedes quieran, ¿no? Ahí está. Aquí cubrimos todas las posibilidades. Ahora, esta tabla la querríamos llenar de la siguiente manera. Si la máquina de Turing que corresponde a epsilon se detiene con la entrada a epsilon, pongo S de sí. Si no se detiene, pongo N de no. Y lo que quisiera es poder llenar esta tabla. Una tabla infinita, por supuesto, no podemos llenarla de entrada, nos tomaría tiempo infinito si cada operación toma tiempo finito. Pero el punto es que podemos imaginarnos lo siguiente, podemos pensar en que tenemos un compilador de Haskell excelente con una evaluación perezosa y que cuando nosotros queremos saber el valor de cierta entrada, este compilador de Haskell echa a andar una máquina de Turing que nos dice, mira, ahí tienes un sí o tienes un no, nada más hay que sentarnos a esperar a que lo haga, ¿no? Por supuesto, pero eso sería concebible técnicamente si HP fuera un lenguaje recursivo. El punto es que voy a mostrar que no. Entonces ya vimos que la tabla cubriría todas las posibilidades. Ajá. Bien, entonces ya que tenemos esta situación, voy a suponer por reducción al absurdo que tengo una máquina de Turing total, ese es el punto, una máquina de Turing total, tal que el lenguaje aceptado por esta máquina de Turing es precisamente HP, es decir, las cadenas que codifican máquinas de Turing y entradas por estas máquinas de Turing, tales que la máquina en cuestión se detiene con alfa. Ajá. Voy a suponer que existe esta H. Ajá. Bueno, con H entonces podremos construir la tabla anterior, les digo, con un poco de evaluación perezosa pues porque no la podemos tener ahí presente, pero podemos irla construyendo conforme la vamos necesitando, ¿no? Y la tabla pues no debería tener ningún error, es decir, esta entrada estaría en
en el lenguaje aceptado por H, que estamos suponiendo que es HP, si solo si M se detiene con la entrada alfa. Bien, ahora, dado que tenemos una máquina de Turing H que hace esto, recuerden que una máquina de Turing pues es en realidad una tabla también de transiciones. Entonces podríamos tomar la tabla de esta máquina y el conjunto de estados y demás y modificarlos de alguna manera. ¿Cómo? Bien, consideremos esta máquina que estoy llamándole H barra. Ajá. H barra lo que hace es lo siguiente. Toma una entrada posible, que es una codificación de una máquina de Turing con una entrada dada, y H barra la va a aceptar si solo si H la hubiera rechazado. Bien, entonces, si H rechaza, H barra acepta. Pero en caso de que H aceptara, H barra va a entrar en un ciclo trivial. ¿Cómo? Pues agrega un estado extra, el que ustedes quieran, y lo que hace es que cuando H acepta, H barra pasa este estado trivial y se sigue escribiendo espacios en blanco, por decir algo, ¿no? Moviéndose a la derecha. Cualquier cosa que sea necesario para que nunca salga de ahí y se quede en este ciclo sin detenerse. Entonces se dan cuenta de lo que estamos haciendo. Si H rechaza, H barra acepta. Si H acepta, H barra no se detiene. Eso es lo que hicimos. Bien. Ahora, como les decía, esta H barra es muy fácil de construir suponiendo que contamos con la tabla de H, ¿no? Por supuesto, la hipótesis me dice, ahí está, H existe. Bien. Ahora, vamos a ver. Observen lo siguiente. Vean cómo aquí, aquí la demostración se va a bifurcar de alguna manera. Voy a utilizar primero el argumento de Cantor y después voy a utilizar otro argumento distinto, pero los dos nos llevan en la misma dirección. El argumento de Cantor nos diría lo siguiente. Oye, ¿qué lugar ocupa en la tabla H barra? A ver, vamos a regresar a la tabla. Vamos a ver qué lugar podría ocupar H barra. Vean, supónganse que ustedes me digan, es la primera máquina de la tabla, es decir, la máquina codificada por Epsilon. Yo les diré, no, piensa en lo siguiente, ¿qué pasa si yo a H barra le doy como entrada H barra misma? Lo que ocurriría es lo siguiente, H barra lo que es procesarla con H, y si H se detiene, H barra entra en un ciclo infinito. Entonces aquí tendríamos un no, ¿se dan cuenta? Pero resulta que si H no se tiene consigo misma, y aquí estoy pensando en la diagonal, estoy dando cuenta a ella misma, entonces lo que habría ocurrido es que yo tendría aquí un no. Entonces le estaría rechazando H, ¿se dan cuenta? Pero si la rechaza H, entonces H barra tendría que aceptar. Eso no puede ser el caso. Y pasa lo contrario, si yo supongo que se detiene, se dan cuenta que si se detiene, entonces lo que voy a tener es que, pues, H barra tendría que rechazar. En pocas palabras, cualquiera de estas entradas que fuera H barra, en la diagonal, si esta entrada tiene una S, H barra tendría que tener una N, y si tiene una N, tendría que tener una S. Es decir, estoy negando el valor de la diagonal de la tabla. Donde haya una S, aquí está, donde haya una S, hay una N, donde hay una N, hay una S. Entonces, como niega el valor de la diagonal, resulta que no puede ser esta, porque aquí tendría una N, no puede ser esta otra, porque aquí tendría una N, no puede ser esta otra, porque pues aquí tengo vamos a suponer que tengo una S, una N, entonces tendría que tener una S, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, H barra no puede estar en la tabla, porque está negando el valor que hay en la diagonal de la tabla para todos los valores posibles. Entonces, no funciona. Ese es el argumento de Cantor. Bien, algunos me pueden decir, bueno, es un argumento muy abstracto, vamos a desmenuzar un poco más. Yo les digo, pues está bien, no hay ningún problema, vas a ver cómo si vemos lo que está pasando, pues se repite esta misma idea, nada más que ya no lo vemos como Cantor en una tabla, sino lo vemos de una manera más abstracta. Bien, lo que hago es preguntarme qué pasa con esto. Cuando H barra le doy como entrada H barra.
ya vimos que lo que les dije es lo siguiente, si H barra se detiene con la descripción de H barra, es porque entonces lo que está ocurriendo es que se detiene aceptando, ¿se dan cuenta? Ajá, esa es nuestra definición de H barra. Me regreso un poco. Vean. Ajá. H barra acepta si H rechaza. Ajá. Entonces H barra se va a detener con esto, va a estar en HP en pocas palabras, H barra alimentado con H barra, si solo si H rechaza. Pero si H rechaza esta cadena, eso quiere decir que es porque no se tuvo. En pocas palabras, si yo digo que esta cadena está en HP, es porque esta cadena no está en HP. Ajá. Y eso suena contradictorio. ¿Por qué es contradictorio? Aquí tenemos una contradicción. Entonces me voy a plantear, ¿qué pasa si no, si yo supongo lo contrario? Ajá. Si supongo que esta entrada no está en HP, ajá, que es lo que tengo aquí en esta lámina. A suponer que esta entrada no está en HP, quiere decir que H no se detiene, H barra no se detiene con la descripción de H barra. Pero entonces, vean qué pasa. No se detiene, ¿por qué razón? Porque significa que H barra está entrando en un ciclo infinito trivial. Esa es mi definición, ¿se acuerdan? Ajá. En un ciclo infinito trivial porque quiere decir que estoy negando lo que habría hecho H. H entonces habría aceptado esta cadena y por lo tanto querría decir que está en HP. Bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Suponer que no está en HP me lleva a la conclusión de que sí está en HP. Y suponer que sí está en HP me lleva a la conclusión de que no está en HP. Entonces, esta es una contradicción muy fuerte. Cuando ustedes se encuentran en demostraciones, una contradicción del tipo de que se suponen alfa, deducen no alfa, entonces, pues el resultado es que no alfa debe ser el caso. Pero si ustedes también asumen no alfa y llegan a alfa, entonces ahí tenemos algo que no es una contradicción, sino una paradoja. Ajá. Esta paradoja surgió del hecho de suponer que tenemos a H. Ajá. Ese es el punto. Ajá. Entonces, suponer que existe esta H nos lleva a una paradoja y por lo tanto no puede ser el caso que exista. Ajá. Y por lo tanto, pues no hay una máquina total que acepte HP. Y entonces HP es un lenguaje recursivamente enumerable, pero no recursivo. Bien, me detengo y ¿hay preguntas o comentarios? O sea, H era una máquina que podía decidir si una cadena era válida o no válida, o bueno, aceptada o no aceptada. No, H lo que decide es si una máquina se detiene con una entrada. Cualquier Si una máquina. cadena codifica, mira, si una cadena codifica una máquina de Turing y su entrada, tal es que la máquina se detiene con esa entrada. Eso es lo que hace H. Ajá, es decir, acepta HP, pero además nuestra hipótesis es que es total. Ese es el punto. Si no fuera total, yo ya les presenté una máquina que hace esto, que es la máquina universal con una modificación. El punto aquí fuerte es suponer que H es total y lo que hace, el lenguaje que acepta es precisamente HP. No sé si ahora sí queda más claro. Ah, ok. Y lo de la tabla que mostraba como ordenado lexicográficamente, A ver, déjame ver dónde la tengo. es que eso Aquí no lo está. entendí muy bien. Ajá, mira, tú tienes aquí, Epsilon te codifica una máquina de Turing. ¿Qué máquina? Les decía que como no cumple con los requisitos que vi antes, ¿te acuerdas que eran de este estilo? Las codificaciones eran de este tipo. Ajá. Epsilon obviamente no codifica nada, te das cuenta porque no empieza con 0, no empieza con 1, no empieza con nada. Entonces lo que yo asumo es que Epsilon, la cadena Epsilon, codifica una máquina trivial que se detiene con todas las entradas aceptándolas. Ahora tomo 0. 0 es una cadena y también es una cadena pues que no codifica nada, no codifica una máquina de Turing que funcione porque no cumple con estos requisitos, ¿te das cuenta? Entonces yo nuevamente acepto la convención de que codifica una máquina de Turing trivial que se detiene con todas las entradas aceptando, digamos, o rechazando, eso es indistinto. Pero el punto es que si yo sigo produciendo
cadenas binarias aquí. Voy a producir cadenas binarias que sí codifican máquinas de Turing funcionales. Y toda máquina de Turing funcional es una cadena binaria y por lo tanto va a aparecer en un renglón de esta tabla. Están ordenados lexicográficamente porque empecé con epsilon, seguí con 0, la que sigue es 1, la que sigue después es 0, 0, después sigue 0, 1, después 1, 1, después 0, 0, 0, etcétera, etcétera, etcétera. Si te das cuenta, por eso es que es el orden lexicográfico. Los renglones están así, pero yo también puedo ver esas cadenas como entradas para las respectivas máquinas de Turing. Y entonces en las columnas también las escribo 0, epsilon, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿ya te quedó clara cómo se ve la tabla? ¿Claro cómo se ve la tabla? Ah, ok. Sí, 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 sí. Entonces, en esta tabla codifico todas las máquinas de Turing posibles y más, porque pues codifico un montón de cadenas que no son tablas, no son máquinas funcionales realmente, y codifico todas las entradas posibles para las máquinas de Turing, de acuerdo con las convenciones que vi antes. Y probablemente algunas que sean basura también, ¿no? Que no sigan las convenciones y por lo tanto son entradas triviales, ¿no? Entonces, todas las máquinas están aquí, todas las entradas posibles para las máquinas están en esta tabla. La cardinalidad de las entradas de esta tabla es igual a los números naturales porque pues obviamente esto se puede numerar a la Cantor, ¿no? Entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4, entrada 5. ¿Se acuerdan, no? Ustedes vieron esto en su curso de álgebra superior. Cómo se numeraba una tabla, moviéndonos en diagonal, en zigzag, más bien. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? No, bien. Miren, esta demostración es una adaptación de la que viene en Coursera con argumentos y algunas cosas adicionales. Pueden revisar la de Coursera si quieren. Pueden revisar también la de Hofcroft. Hofcroft sí un argumento ligeramente distinto, pero es el mismo. Es el argumento que planteó Turing en el 36. Entonces, pues realmente no hay mucho que innovar al respecto, ¿no? Entonces, ahí está, es un buen argumento. Si quieren ver un argumento muy distinto sobre la indecibilidad de HP, Church presenta uno muy diferente en su artículo. Church, para empezar, ni siquiera habla de máquinas de Turing, él estaba trabajando independientemente de Turing, de hecho se le adelantó por algunos meses a Turing, y lo que hace es más bien presentarlo en términos de cálculo lambda. Entonces, pues es algo interesante, es consultarlo, el artículo está disponible en línea. Hay un libro de Martin Davis que se llama The Undecidable, que pues de hace muchos años no se está publicando y entonces está circulando en Internet. Y es una compilación de artículos sobre el tema. Viene el artículo original de Turing y viene el artículo original de Church, y me parece que uno de Klein, donde formula la tesis de Church-Turing con toda claridad. La había formulado parcialmente Church, se puede decir tesis de Church, pero la primera formulación exacta, como la conocemos actualmente, es obra de Klein, o sea, no, ni de Church ni de Turing, pero Klein se refiere al cálculo lambda y a las máquinas de Turing. Entonces, pues, por eso él mismo usó ese nombre, tesis de Church-Turing. Entonces, ahí está. Pueden revisarlo si ustedes quieren. Pueden revisar otra vez las láminas, por supuesto. Yo diría que es un buen punto de partida. Y, Profesor. perdón, adelante. Ah, bueno, tenía otra duda. Sí. Entonces, la creación de la tabla, o sea, ¿cuál fue su motivo? Como para Eh, decir que ahí está H, o sea, en algún lugar. Sí, exactamente. La tabla, la postulación de la tabla, porque en realidad no la creamos, la postulación de la tabla se hace a partir de que la tabla existiría, podría hacerse si H existiera. Si esta máquina de Turing existiera, entonces nosotros podríamos rellenar esta tabla utilizando alguna estrategia de evaluación perezosa. Esa es la idea. Ahora, como H no existe, pues la tabla tampoco se puede llenar, ¿no? El argumento de Cantor da la impresión de que es circular, pero no lo es. Dice, si fuera posible ordenar los números reales utilizando los naturales como índices, entonces podríamos tener esta tabla. Y él hace el mismo truco, cambia el valor de un número
de un número real, cambiando el dígito que aparece en la diagonal. Ajá. Entonces, es prácticamente copiado de Cantor, lo cual es bastante interesante porque Cantor no se dedicaba a nada de esto, ¿no? O sea, si lo piensan bien, dice mucho sobre cómo son las matemáticas y la computación, que en su parte teórica la podemos ver como un subconjunto de las matemáticas, que hay argumentos que pueden cambiarse de dominio y siguen siendo funcionales, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, revísenlo, por favor. Y el punto es el siguiente, que no es una cuestión, no es un problema tan abstracto, el problema de tensión. El problema de tensión es un problema práctico. Piénsenlo, por ejemplo, de la siguiente manera. Voy a presentarles un ejemplo ficticio con la burocracia de la UNAM y otro ejemplo no tan ficticio con compiladores. El ejemplo ficticio con la burocracia de la UNAM es el siguiente. Imagínense ustedes que son administradores de una de las supercomputadoras de la UNAM, que cuesta no sé cuánto operar cada segundo. Son máquinas muy caras, la UNAM le costaron mucho dinero. Tiene que justificar su uso todo el tiempo porque pues es dinero que está ahí congelado, ¿no? En una computadora. Entonces, ustedes como administradores, pues no simplemente tienen que asegurarse que corra la versión correcta de Linux, sino sobre todo que no se desperdicie el tiempo de cómputo. Entonces, la UNAM tiene un mecanismo que es el siguiente. Ustedes presentan al Consejo de Supercómputo, me parece que se llama o se llamaba, un proyecto de trabajo en la supercomputadora para ver si les dejan usarla, ¿no? Porque pues si la van a usar para jugar Tetris o algún otro juego, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces ustedes presentan un proyecto y el proyecto se evalúa por sus méritos académicos, es decir, qué tan valioso es lo que ustedes quieren descubrir utilizando esa supercomputadora, y se evalúa también por pues su factibilidad técnica. Ajá. Entonces, en la parte de objetivos, ustedes se plantean objetivos muy ambiciosos. No sé, por ejemplo, un programa que lo que va a hacer es presentar la estructura tridimensional de proteínas, que es un problema importante ahora en biología molecular, o, no sé, un programa que analiza imágenes de nebulosas y puede decirles si tras ellas hay o no cuasares o algo así, un objetivo científico muy valioso. Entonces el comité lo ve y dice, el objetivo es bueno, vamos a ver cómo está la factibilidad técnica. Les pregunto a ustedes como administradores, ¿qué tal? ¿Se ve factible esto técnicamente? Y ustedes como administradores dicen, pues es que no nos dice el proyecto cuánto tiempo se va a tardar en ejecutar el programa y darnos resultados. Vamos a preguntarles al autor. Y ustedes le preguntan al autor, oye, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en hacer esto? Y el autor les dice, no tengo ni idea. De hecho, ni siquiera sé si el programa va a terminar. Y ustedes dicen, ¿cómo que no sabes si va a terminar? Sí, no sé si el programa va a terminar o no. Y ustedes dicen, bueno, no te puedo dejar usar una supercomputadora que cuesta cientos de miles de pesos operar al año, millones de pesos operar al año. No sé cuánto cueste la supercomputadora en cuestión, pero cuesta mucho. Y que me digas, no sé ni siquiera si va a dar resultados. Esto se va a detener y decir, sí, mira, esta proteína, su estructura tridimensional es esta, o esta nebulosa, efectivamente, en el fondo hay un quasar. No me puedes contestar si va a terminar, no te voy a dejar usar la supercomputadora. Y el otro les contesta, bueno, sí, pero en general tú siempre vas a tener ese problema, porque no es posible saber para cualquier programa y cualquier entrada arbitrarias si una computadora se va a detener. Ajá. Entonces se dan cuenta que este problema también tiene implicaciones prácticas. Tenemos que aceptar un recorte en el poder de cómputo para poder predecir si un programa se va a detener. Esa es la forma en que se resuelve esto. Por supuesto, decir, bueno, pues, ¿sabes qué? No te valen todos los programas, se valen solo los programas que por alguna técnica particular tú me puedas decir si garantizar que van a terminar o no. Y la otra persona va a decir, bueno, sí, pero entonces, a cambio de eso, vas a tener menor poder de cómputo que el que es teóricamente posible en la máquina de tiro. Más adelante vamos a ver esto. Segunda posibilidad teórica.
no tan teórica. Ustedes están construyendo un compilador. Ajá, y el compilador tiene una rutina de optimización, ¿no? O sea, lo que hace es que ya una vez que generó código objeto, pues elimina código que pues no es útil o no es ideal. Ajá. Un candidato muy, digamos, obvio para eliminar en código objeto es código objeto que nunca se ejecuta. Así es, ¿no? O sea, ustedes están escribiendo un programa y en el transcurso de la escritura del programa, pues crean rutinas que al final no las llama la rutina principal, ni directa ni directamente. Entonces, pues ese código nunca se va a ejecutar y ustedes dirían, bueno, entonces quiere un compilador, un optimizador, que lo que haga es tomar el código objeto y eliminar todo el código que nunca se ejecuta. Y yo les digo, ¿y ustedes cómo saben que ese código nunca se ejecuta? Ajá. Bueno, la cuestión es que pueden rastrear la ejecución del programa, cada paso que tiene ciclos, por ejemplo, y entonces sabiendo que una vez que termine ese paso, decir, bueno, ya alcancé esta parte del código, y yo les diría, ¿y qué les garantiza que ese paso que estás analizando se va a detener? Y la respuesta es no, nada me lo puede garantizar. No puedo saber para un programa arbitrario si ese programa se va a detener o no. Y por lo tanto, no existe un método infalible que me diga si una parte del código es alcanzable o no. Hay cosas obvias, ¿no? Si ustedes ponen un for y después ponen end y termina su programa, pero lo que siga después del end es inalcanzable. Entonces, eso es obvio. Pero hay partes en las que no se puede hacer. Que hay ciclos while que es impredecible si van a terminar o no. Y eso se sigue también de la insolubilidad del programa de detención de máquinas de Turing. Entonces, tiene implicaciones teóricas y tiene implicaciones prácticas. Tenemos que aceptar entonces que nuestros optimizadores son subóptimos, en pocas palabras, ¿no? La optimización de código no es óptima. Y muchas otras cosas más que vamos a tener como una consecuencia de la naturaleza de nuestros modelos de qué son las computadoras. Bien, bueno, ahora no es el único problema, por supuesto. HP ya vimos que es un problema, el problema de atención es indecidible, el problema de la pertenencia también es indecidible. ¿Por qué razón? Piensen que uno podría resolver uno si resuelve el otro. Por ejemplo, aquí tengo una opción, ¿no? Bueno, aquí digo lo que les he dicho antes, que HP y MP al menos son recursivamente enumerables. Es decir, no puedo decirle si una máquina se detiene con entrada siempre. Pero cuando esto ocurre, la máquina universal me va a decir que sí. Entonces ahí tengo que es semidecidible. Cuando es sí, obtengo un sí. Cuando es un no, a lo mejor obtengo un no, o a lo mejor obtengo un ciclo infinito. Con MP pasa lo mismo. Pero tengo un problema que no es ni siquiera semidecidible, que es no HP. ¿Qué es no HP? No HP es el complemento de HP, es decir, codifica cadenas tales que pues, son máquinas de Turing con entradas con las cuales no se detiene. Este problema no es, voy a pasar a la otra lámina, no es ni siquiera semidecidible. ¿Por qué razón? Piensen que si yo lo intentara resolver con la máquina universal, lo que haría es lo siguiente. Le doy a la máquina universal esta entrada y le digo simula M con alfa. Y cuando M no se detenga con alfa, entonces aceptas. Y la cuestión es cuando no se detenga, o sea, nunca se va a detener. O sea, voy a quedarme esperando eternamente a que nunca se detenga. Por lo tanto, no puedo contestar las instancias positivas. Puedo contestar algunas de las, positivas. Puedo contestar algunas de las negativas. Es decir, si M se detiene con alfa, pues digo, pues sí, se detuvo, no está en HP. Muy bien. Pero si no se detiene, la cuestión es, ¿ya terminó el cómputo? O simplemente ya yo entré en un ciclo infinito. Yo no puedo discernir entre esas dos situaciones y por lo tanto no hay una máquina de Turing que acepte no HP. Esa es la evidencia. Ni siquiera que lo acepte. No digamos que sea total o no. No hay una máquina de Turing que lo acepte y por lo tanto no tengo esa situación. No he demostrado todavía esto que acabo de decir.
Lo que estoy diciendo es que la máquina de Turing universal no lo puede hacer con ese método. Voy a demostrar en la próxima clase que ninguna máquina de Turing con ningún método puede aceptar no HP. Eso es lo que voy a hacer en la próxima clase. Pero, pues esa es una cuestión bastante fuerte, porque nuevamente, así como HP no es un problema fantasioso, no es una cuestión así, no es que construir un unicornio y después demostrar que los unicornios no comen pasto, sino que es un problema que también tiene su lado práctico, y demostrar que pues, un problema con un lado práctico no tiene solución utilizando máquinas de Turing. Con HP voy a hacer lo mismo. En la última parte de este curso voy a ver que si creemos en la magia, eh, si tenemos la varita de Harry Potter, tenemos el oráculo de Delfos, si tenemos comunicación directa con la mente de Buda, algunos de estos problemas se pueden resolver. ¿Es eso ciencia? Pues no, pero bueno, supongamos que tuviéramos estas soluciones. La cuestión es que ni siquiera con estas soluciones se pueden resolver todos los problemas. O sea, que la magia es insuficiente para resolver varios de estos problemas. Así que el asunto creo que se va a poner interesante, pero me estoy adelantando. Ahorita por lo pronto les pregunto, ¿hay algún comentario? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bien, bueno, entonces me detengo ahora nada más con un chiste. Eh, eh, no sé si a ustedes ha pasado esto, a mí como alguien que se dedica a computación teórica, me ha ocurrido que estoy en una reunión con gente que no es del área de computación y de repente me preguntan a qué te dedicas, y digo, pues hice un doctorado en computación teórica y estoy trabajando en eso. Y me dicen, mira, yo tengo un problema con mi computadora. Estaba utilizando Excel el otro día y se atoró, no pude resolverlo. Y yo les contesto, mira, pues yo no te puedo resolver tu problema de Excel, pero te puedo demostrar que había cosas que Excel no podía resolver. Entonces, es un poco, lo que resta en esta parte del curso es un poco en esa dirección. No pueden resolver los problemas prácticos de la gente, pero pueden demostrar que pues hay muchos problemas que la gente, que de todas maneras la computadora no les habría resuelto, así que no es una herramienta perfecta. Bien, y con esto ahora sí me detengo. Muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo viernes.